Amigos, muy buenas noches. Esto es Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, en coproducción con la Coordinadora Republicana. Muchas gracias por la sintonía. Este es el programa de análisis político del fin de semana. Conjuntamente con Ángel Delgado, tenemos aquí el privilegio de contar con la doctora Rosa Bartra, excongresista de la República, con la cual vamos a conversar de la coyuntura política nacional de esta semana. Rosa, muy buenas noches. Salud con agua arracimada. Muy buenas noches, Rosa, también. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Alberto. Salud, pues no, ahí tenemos al ministro de Salud. No, yo creo que la nota de la conversación debería versar sobre la configuración del nuevo gabinete luego del fallido exabrupto que significó, pues, sin duda, el nombramiento de Valer, del congresista Valer, como primer ministro. Eso se descompuso en pocas horas y la verdad, ahí Castillo demostró que ni siquiera había aprendido en estos 6 meses algo, porque pasó de Mirta Vázquez a Valer y eso no le duró nada. Ahora, yo creo que ha vuelto a la mediocridad de siempre, o sea, claro, ha logrado estabilizar la cosa, pero en el suelo, en el zócalo. Será victoria para él, no para el país, porque esta gente siempre está por debajo de lo que requiere el pueblo peruano y sus necesidades. Pero independientemente de eso, que ya lo verá el Congreso en su oportunidad cuando vayan a exponer el plan de gobierno, creo que podríamos conversar sobre algunos personajes que en esta última etapa están constituyendo el equipo de gobierno. O sea, vamos a analizar los cambios que se han ocurrido en el gabinete y dar una opinión al respecto. Podríamos empezar, por ejemplo, por el campeón, porque ocupa todas las portadas, todos los editoriales, todos los comentarios. Me refiero al doctor Condori, que es el flamante ministro de Salud, ¿no? La verdad que no entiendo por qué lo han reemplazado por el anterior, que sin ser gran cosa, por lo menos había estabilizado y daba una sensación de tranquilidad, aunque sea superficial, pero bueno, han hecho un cambio, no sé si por presión de Cerrón, no sé si porque el otro quiso irse, no sé si el ministro anterior se solidarizó con sus colegas caviares que habían un poco salido. La verdad que eso me queda un poco raro, pero habría que analizar un poco el nombramiento del ministro Condori, sobre todo porque más allá de su pedigrí, de su currículum, que yo creo que puede ser cuestionable, eso es parte del análisis político. Lo que sí nos sorprende un poco a nosotros tres, y eso lo habíamos conversado antes, es un poco esta ola de sobrecrítica encabezada incluso por sectores médicos, del colegio médico y algunas facultades de medicina que se han opuesto como cuestión de Estado. Finalmente él es un médico, estará asociado a la federación, a los colegios médicos respectivos, y no sé pues qué cosa ha hecho el señor, y esto ya lo pongo en el debate, para producir esta animadversión generalizada. Sí, claro. Yo creo que tiene que ver bastante con el tema de las vacunas, porque si hay algo que hizo bien Hernando Ceballos, no creo que bien, porque ya todas las vacunas están compradas, ya estaban diseñadas, había que ejecutarnos. Así es. Llegaron bastante tarde, por cierto. Al Perú llegaron tardísimo, porque no debemos olvidar que seguramente el excelente ministro Zamora, porque de él nadie dijo nada, ¿no? Sí, pues. El doctor Menguel, el doctor Muerte. El doctor Muerte, ese que decía que la prueba rápida era exactamente igual a la prueba molecular, que no compró oxígeno, que no gestionó vacunas, que dejó que ahogados y solos se nos murieran más de 200.000 compatriotas. Yo creo que eso es algo que nosotros no podemos dejar atrás, y yo no escuché al colegio médico. Ni a la federación. Ni a las facultades de medicina, ni a los medios de comunicación rasgarse las vestiduras como hacen ahora, ¿no? Es verdad, Hernando Ceballos se fue, ha entrado Hernán Condori, le han cortado el nombre un poquito, ¿no? De Hernando hemos pasado a Hernán. Lo han simplificado. Y de pronto hay una crítica desaforada. A ver, el señor Condori es médico, efectivamente, y para ejercer medicina en el Perú tienes que estar colegiado. Así que de pronto estamos viendo a un colegio médico que cuestiona a uno de sus agremiados. Sí, pues. ¿Por qué? Porque promocionó alguna vez un producto que el excelentísimo y magnífico doctor Huerta
le llama pseudociencia, ¿no? El doctor Huerta, yo no sé con qué... ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad médica, moral, decía que las política? marchas no contagiaban. Que decía que las marchas no contagiaban, que decía que la prueba rápida igual era equivalente a la prueba molecular, que defendió a Vizcarra y su nefasta política en el manejo de la pandemia. Ahora sale a hablar de la pseudociencia. Así se califica pseudociencia al uso de la ivermectina, al uso del dióxido de cloro, y ninguno de ellos, igual que el agua racimada, creo que están recetadas o indicadas por profesionales de la salud, sino más bien se usan como medios de medicina alternativa, complementaria, o en el caso de la ivermectina como medicina compasiva, que es algo que en nuestro país tiene un vacío, ¿no? La medicina, tienes medicina complementaria, tienes medicina que le das un segundo uso, la medicina paliativa, la que usas no para curar, sino para mitigar dolor, claro, eliminar, hacer más llevadero, sobre todo la etapa final de la vida, ¿no? Claro. De un proceso de cáncer, por ejemplo. Tienes medicina paliativa que no está regulada en el Perú ni adecuadamente gestionada, y además tienes la medicina compasiva, que es la medicina a la que tú le das un segundo uso porque ya no tienes nada más que usar. Entonces creo que ir en contra incluso de nueva tendencia de la medicina, de usar productos complementarios, alternativos o compasivos, no dice bien de los científicos que se rasgan las vestiduras. Así que dejemos, creo yo, la crítica exagerada y sin un sustento válido. Si tuviéramos pues un escándalo de corrupción, si este señor estuviese no sé, procesado, y aún si estuviera procesado, Ángel y Alberto, yo quiero que volvamos a hablar del principio de presunción de inocencia. ¿En qué momento? Es una garantía constitucional que nos hemos olvidado. Es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental, está internacionalmente reconocido como tal. No se puede vulnerar el principio de presunción de inocencia. Tú eres inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero en el Perú ahora queremos que porque tuviste una denuncia por algo, te sentencian y te excluyen. El problema es que eso solo ocurre para los que no son caviares. Así es. Claro. No, porque ellos sí son campeones. No, ellos pueden tener denuncias, son héroes, ¿no? Si tuvieron una denuncia es porque estuvieron luchando. Claro, es maniobra de la corrupción. Es maniobra de la corrupción. Rasero, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué dijeron con Zamora? ¿Qué dicen ahora con Dori? A ver, y la siguiente pues es la ministra Estrella, ¿no? Sí, de ella vamos a hablar un poco más adelante. Sí. No, yo creo que en el caso de Condori, no se trata de defender al ministro. No. Allá él, sus problemas, en fin, es una decisión que ha tomado Castillo, probablemente Cerrón lo ha recomendado. No sabemos cuál ha sido su actuación en el centro, en Oxapampa, creo, donde él dice que ha laborado. Eso habrá que verlo. Pero sí nos llama la atención la campaña un poco increíble que se da pues en contra de él, siendo un profesional médico que ha pasado por la universidad. No sé, pero están cuestionando de sus exámenes, no sé qué. Ahora, dicen que él ha ejercido la profesión de médico como gineco-obstetra. Entonces el colegio médico ha determinado que no es gineco-obstetra, que no posee esa especialidad, sino simplemente es un médico general, ¿no? Y recién se dieron cuenta ahora que lo designan ministro, o sea, ¿qué está haciendo el colegio médico para, en todo caso, con todos los recursos que reciben sus agremiados, evitar que haya intrusismo, evitar que haya ejercicio ilegal de una especialidad? ¿Qué han hecho? O sea, ¿por qué recién ahora? ¿No? Ahora, ¿es verdad que con Dori se firmaba como gineco-obstetra u especialista? No lo sé. No lo sabemos. Lo que él explicaba ayer en un programa con Philly Butters es que en la zona donde él operaba, que es lejana, no hay obstetra, no hay ginecólogos. No hay especialistas. Pues entonces el médico hace de todo. El médico general tiene que ver un problema de infección, un problema ginecológico, un problema pulmonar y un problema cardíaco. Siempre y cuando no sean cosas de alta complejidad. Hasta que lo remitan al lugar correspondiente. Entonces sí creo que acá hay una crítica exagerada. Ahora, hay una cosa, Ángel, cuando hablamos de quién lo recomendó, no, pero es que lo recomendó Cerrón. ¿En qué momento en el Perú hemos aprendido o hemos incorporado como práctica de gobierno que el partido que gana no gobierna?
Sí, pues es. O sea, ¿en qué momento ganan los verdes, los morados, los azules, los, no sé, pues los negros, los granates, pero tienen que gobernar con los caviares? Claro. Si no, no sirve. Sí, pues, y ahí se acuñó este término del gabinete de ancha base, que en realidad de ancha base no tiene nada. Es un gabinete ancho para los caviares, ¿no? Claro, Para que puedan encontrar espacio. Entonces, mira, si han ganado los ingenieros, pues tendrás civiles, sanitarios, tendrás electrónicos, mecánicos, pero van a ser ingenieros porque ganó el partido de los ingenieros. Y tendrás pues con la especialidad medianamente que corresponde. O si ganan las enfermeras, o si ha ganado Perú Libre. ¿Por qué le queremos recortar el derecho de que sus dirigentes o sus agremiados puedan participar del gobierno? Hay que ver la idoneidad. Pero si ganó Perú Libre, porque es de Perú Libre, le vas a poner una tacha para que participe del gobierno, tampoco me parece coherente, ¿no? Tampoco me parece correcto. Lo que está en tela de juicio, Rosa, a mi parecer, es que el presidente de la República dijo en alguna oportunidad de que Vladimir Cerrón no iba a ser ni portero de Palacio. Bueno, pero Vladimir Cerrón no está en el gobierno. Claro, ¿no? pero sigue imponiendo gente de dudosa reputación. Bueno, pero es natural, pues, como dice Rosa. Mira, yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo. La calificación tiene que ser política y a un funcionario a partir de su gestión, su militancia, su adhesión en un país democrático, eso no es ningún tipo de tacha. Exactamente. Y los caviares nos han acostumbrado a una falsa moralidad donde aquellos que no participan de un conjunto de ideas, de un corpus ideológico que ellos adscriben como religión, son unos pervertidos, son unos generales y hay que condenarlos. Imagínate si llamaran a una prista, a un fujimorista, sería el escándalo, ¿no? Entonces hay una proscripción ya no de carácter técnico, ya no de carácter moral, sino más bien, ni siquiera ideológico, Ángel, porque yo no sé cuál es la ideología de ellos, la verdad, sino más bien de que si no perteneces a mi argolla, a mi grupo, entonces no sirves, entonces has hecho algo malo en tu vida, jalaste en el curso de matemática en cuarto año de colegio y por lo tanto no puedes estar en un ministerio. Pues, ¿no? No, yo creo que estamos permitiendo que se nos impongan criterios inaceptables en una democracia, porque creo que todavía estamos en una. Sí, claro. Sí, sin duda alguna. Además, esto de hablar de gabinete ancha base, eran los medios caviares los que hablaban de esto fundamentalmente. Para que ancha base, los amigos que nos escuchan, tendría que haber una disposición de los partidos democráticos de la oposición de poner 1, 2, 3 ministros cada uno. Claro. Y yo no sé pues si Renovación Popular, el Partido Fujimorista, Avanza País y los demás lo iban a hacer. Ni siquiera Acción Popular ni APP. Entonces, ancha base, ¿con quién? ¿Con los caviares? Así es. Esa es la ancha base de los caviares. Dejemos de tonterías. El término ancha base lo acuñó Fernando Belaúnde Terry en 1980, cuando él gana la elección, ¿no? Barriendo sorprendentemente, y convoca a diferentes fuerzas políticas para gobernar. Claro. Y ellos se adhiere pues el partido. No, en ese momento yo me acuerdo que a Barrantes le ofrecieron el Ministerio de Justicia, al otro partido tanto. PPC ancha base fue lo que hizo el presidente Prado en su momento cuando llamó a su principal adversario, a Beltrán, que era director de la prensa, para que fuera primer ministro. Sí, claro. Ese es su gobierno de ancha base. O sea, tú llamas al temazo, o sea, habría que llamar a Keiko Fujimori. Exactamente, habría que llamar a Rafael López Aliaga, a Keiko Fujimori, a De Soto. Y ellos tendrían que estar dispuestos a participar en un gobierno de salvación del país. Directamente, ¿no? O el cogobierno a la francesa, ¿no? Sí. Claro, también a la francesa. La cohabitación, o sea, el Parlamento pone al PCM, punto, y nos entendemos. Pero no, ellos entienden ancha base como con nosotros. Sí, pues. Sí. Con nosotros. Y entonces, todo lo demás es la furibunda, la fétida alianza aprofujimori. Aprofujicerronista, ahora proquequista y cualquier porque cada vez es más grande, ¿no? Propongo que hablemos de la doña, de la flamante ministra de la mujer. La que ha reemplazado a Katy Ugarte, Diana Miloslavich, una feminista ultranza que 2 horas antes de su elección como ministro de Estado estaba pues en redes sociales atacando al gobierno. Una oposición
radical. Y había promovido el sábado una marcha para derrocarlo. Estuvo en la puerta de Palacio de Gobierno reclamando. Sí, claro. ¿Qué reclamaba? El doble. Reclamaban paridad, reclamaban gabinete de ancha base. Seguramente. Bueno. Es el doble rasero, ¿no? O sea, estaba reclamando chamba, yo creo que era eso. Es que eso es lo que reclaman y eso es lo que lamentablemente es amplificado en su máximo nivel por los medios de comunicación aliados a esta argolla, ¿no? Y que, bueno, pues sí, todavía manejan los medios de comunicación, todavía están ahí. Entonces, mira, tienes a la señora Miloslavich que, digamos, ¿cuál es su experiencia en gestión pública? ¿Cuál? Yo no ¿Cuál? O sea, ¿qué organismo de gestión pública ha manejado ella? Salvo que ella crea que eso es el trabajo que hace en la ONG a la cual pertenece. Salvo que Flora Tristán de pronto se haya convertido en un organismo público. Quizás se ha estatizado y no lo sabemos. Quizás. Estos caviares confunden y tienen una puerta giratoria pero fundamental, rapidísima, donde, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente es casi lo mismo que las ONGs ambientalistas que lo rodean. Tú no sabes en qué momento estoy en mi ONG, no, el País Verde, y luego es viceministro, director de algo en el portafolio del ambiente. Y es que ese es el gran problema, Ángel y Alberto, que advierto que tenemos y que frena el crecimiento de nuestro país, que no tienes a las personas con la experiencia adecuada en el puesto adecuado. Ahorita hay una especie de reclamo, ¿no?, de indignación porque no tienes a gente que ha venido del extranjero, que tiene el PhD en tal cosa o que hizo una pasantía en Harvard. No sé, estoy inventando porque ni siquiera hemos tenido gente de Harvard, sino del instituto. Pero, ¿qué saben en realidad del Perú? ¿Qué saben de este Perú que no es plano para mirarlo desde el límite, desde un escritorio, que tiene pues nevados, que tiene quebradas, que es diverso y que tiene una problemática muy compleja y que además necesita un tratamiento especial porque 70% o más ahora es informal? Tanto así que vamos por el cuarto gabinete y todo sigue de alguna forma marchando, ¿no? Entonces creo que debemos mirar. En el caso específico de la señora Miloslavich, ¿cuál ha sido su experiencia en gestión pública? ¿Qué ha hecho? ¿Cuáles son sus logros? ¿Alguna consultoría para el Estado habrá hecho? Seguramente. A eso se refiere. Claro. Seguramente, pero en todo caso habrá que mirar bien qué se hace ahora desde este ministerio, porque sí hay muchas cosas que creo que son innecesarias. Esa lucha por la paridad, por ejemplo, yo creo que a la mujer hay que darle el espacio de acuerdo a sus capacidades. Claro. ¿No? De acuerdo a su capacidad. No, y al hombre igual, o sea, no como imposición. Claro. Creo que en el Perú hemos avanzado lo suficiente como para que las mujeres demostremos que somos capaces, por ellas mismas, sin necesidad de que nos asignen cuotas, una cuota, muletas, ¿no? Claro. Que nos pongan, que nos hagan saltar la valla, porque no la necesitamos realmente. Este es el discurso que han creado algunas señoras como ella para justificar sus propios ingresos, los de ellos, ¿no? Y yo creo que apostar por este tema cínico, hipócrita y arrogarte la autoridad moral del país, ya hay que descartarla, ¿no? Mira la denuncia tan delicada que se ha visto ayer en un medio de comunicación, que da cuenta de que una congresista de la República tenía como asesora a una agresora sexual de niños. Un transexual de niños. ¿Y quién está levantando eso para atribuirle a ella el delito? ¿Te imaginas si esto hubiese sido en el despacho de de cualquier otro? De cualquier otro. El escándalo que tendríamos en este momento, pero no, como es de ellos, entonces puedes tener como asesor a un transagresor sexual de niños y no pasa nada. Sí, pues entonces, es una hipocresía mayúscula. No ha habido ninguna declaración de la congresista. Nada, o sea, lo despido y ya, ¿no? Y ya, o sea, no es así. Esas cosas quedan en el ámbito privado, en el ámbito laboral, y no trascienden a la esfera pública. En cambio, cuando ellos están a la ofensiva, son feroces en su crítica. Y te inventan lo que sea. Además. Y te inventan lo que sea. Como te digo, ahorita van a revisar el historial académico, seguramente encontrarán que alguna vez tú estuviste ebrio bailando en una mesa de una discoteca y...
condena, ¿no? Rosa, ¿qué hacemos con el caviarismo institucionalizado a través de ministerios? MIDIS, mujer, cultura. ¿Qué hacer? ¿Cuál sería la estrategia desde un punto de vista absolutamente independiente para ello? Mira, y esa es una discusión que ya tiene tiempo. Debemos realmente, si se quiere, ¿cómo se dice? Retomar. Corregir el rumbo, retomar. Reenrumbar, ¿existe esa palabra? Bueno, sí. Bueno, ya. Si no existe, igual se entiende, ¿no? Igual se entiende. Digamos. Si queremos hacer un viraje en lo que significa la gestión pública y marcar un antes y un después, los poderes del Estado, todos, me refiero al Ejecutivo, al Legislativo y también el Judicial, tendrían que ponerse de acuerdo en una reforma estructural. Se tendría que analizar cuál es el rol de los ministerios en el siglo de la información, en el milenio de la información, y qué realmente se necesita y qué ya no. Tenemos un número de ministerios grande, muy grande, y se quiere agrandar más. Acuérdate que está ahorita en debate la ley de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, realmente necesitamos ministerios que superponen sus tareas, que las entrecruzan, que las confunden y que impiden una burocracia que gestione realmente los recursos públicos, ¿no? ¿Qué hace MIDIS, mujer y inclusión? Se pisan los talones entre todos ellos. Exacto, entonces no tienes una focalización adecuada, no atiendes a la población realmente vulnerable y hay un sesgo ideológico, especialmente en estos sectores, que impide gobernar para todos. Ahora, esa proliferación responde a una idea donde las demandas existentes, muchas ideas reales, otras no, deben quedar siempre insatisfechas. Porque el día que eso se vaya solucionando, simplemente se acabó la chamba y la estructura burocrática montada pierde sentido. Entonces, la clave de los programas asistenciales, donde los caviares son campeones, se basa en el principio de la infinitud, de que no tengan nunca fin. Porque si mañana resolvieran pues los problemas de la pobreza, de la niñez, de la enfermedad, qué sé yo, se acabó. Caramba, ¿qué hago yo ahora? Ya no saben qué hacer. Vamos a hablar de un solo ministerio que en este momento puede resultar especialmente útil para poder evaluar si es que efectivamente se está trabajando bien. El Ministerio del Ambiente ha logrado generar empresas responsables ambientalmente. ¿Qué ha pasado con Repsol? Ya nos olvidamos de Repsol, el desastre ecológico más grande de la historia peruana ocurrido en el mar por combustible. Nos han mentido, pasaron de una cantidad de barriles a una 12.000 veces superior. 12.000 veces nos han mentido, no han remediado, no han pagado ninguna multa. Y lo peor es que cuando tú revisas los antecedentes, su plan de contingencia, sus planes de manejo ambiental venían del 2015, desfasados, inadecuados a la realidad. Y el Ministerio del Ambiente y los reguladores, o sea, y si no existieran, y la OEFA, y si no existieran, entonces habría sido diferente. O sea, se gastan miles de millones en sostener este aparato burocrático. En ese lapso de este desastre ecológico ha habido 3 ministros del ambiente. 3, 1, 2, 3. O sea, el que recibió es distinto del que lo vio al medio y ahora tenemos un tercero. Esa es la forma como el Estado caviarizado maneja los problemas de este país. Y también creo yo que hay elementos de corrupción, te quiero plantear. Por ejemplo, si nuestro amigo Roque Benavides mañana alguien lo postulara para ser ministro de Energía y Minas, no faltaría la grita caviar diciendo que eso es incompatible, que va a favorecer. ¿Por qué no hay una investigación por parte de Contraloría que determine, por ejemplo, Flora Tristán, a la cual pertenece la señora, cuántos contratos tiene con el Ministerio de la Mujer y los ministerios del Estado? Mira, ahí hay temas súper importantes, pero ya que tocas a la Contraloría, yo también me preguntaría cuál es el rol de la Contraloría y el incremento inmenso que ha tenido de presupuesto y que está teniendo cada vez más, no solo de presupuesto, sino de atribuciones. ¿Cuánto hemos avanzado realmente en lucha contra la corrupción? Porque escucho al Contralor decir, en corrupción se pierden 25.000, 50.000 millones al año. Ok, entonces desde que existe la Contraloría y tienes más facultades y más presupuesto, ¿cuánto de eso se ha recuperado? Tener éxito, ¿no? O sea, entonces, y eso, igual que la contaminación en ambiente o la violencia hacia la mujer o a la población vulnerable con el Ministerio del Ambiente o el descenso en los indicadores de pobreza a partir del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social o mejorar los indicadores en educación. Entonces, digamos, vamos reorientando el Estado para cerrar la pregunta y el tema que
pusiste a debate hacia resultados concretos, medibles, hacia una cultura del Estado buscando la eficiencia, ¿no? Y ya pues eligiendo bien también, ¿no? Sí, fortaleciendo claro. los partidos. La elección es importante, sobre todo. A mí me encantaría que algún callar dijera la incompatibilidad pues entre alguien que tiene consultorías a granel con el Ministerio de la Mujer y luego termina siendo ministra y luego va a regresar a la ONG. ¿En qué criticamos a los empresarios que pueden hacer lo propio? El problema de el doble rasero. El problema de estos falsos valores comunistas, socialistas, caviares, es que se creen ellos mismos los su propio cuento. Privilegiados moralmente, ¿no? No, los únicos, ¿no? ni siquiera Villarán, privilegiados. ¿no? Susana Villarán. Oye, etcétera, Susana ¿no? Villarán, ¿quién habla de Susana Villarán? Nos acaban de subir el peaje producto de contratos que se hicieron con corrupción probada. Así es. Probada, la señora Villarán y quienes la coimearon han reconocido haberle dado 4 millones a PPK, 4 millones de dólares, sí, a cambio de que les den una concesión de que pase de 30 a 40 años. Peor todavía, le han incrementado el tiempo. O sea, por favor, ¿y quién se acuerda de que los principales promotores de la señora Villarán pues son estos mismos que pontifican ahora ser los únicos dueños de la moral pública y capaces de tachar a quien quiera? No, ya basta, ¿no? Y estaban como viceministros en el Ministerio de Economía. Oye, hablando de eso, ¿ya nos pasamos de la hora? Ya nos pasamos. Pucha, pero en todo caso, para lo último, el señor Vizcarra que no pase piola, pues. No, pues, claro. El lagarto, no se pasen. ¿no? El gran responsable. Pontificando de moral en CNN. El lagarto y los caviares, grandes responsables de que tengamos a Pedro Castillo en Palacio ahora, quieren sacarlo para volver ellos. Sí, en fin. Muchas gracias, Rosa, por haber estado con nosotros. Ya te comprometemos Nos quedó corto el tiempo. Te comprometemos por una próxima. Con mucho gusto, claro que sí. Gracias. Amigos, a ustedes. Ha sido Rosa Bartra. Regresamos, esto es Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Volvemos. El jefe de... Persecución de Antero y Merino. Habla Víctor García Toma. El 14 de noviembre es una fecha luctuosa para la democracia peruana. Lo que debió ser una protesta pacífica y democrática, finalmente devino en vandalismo. Durante ese tiempo, el Ministerio Público ha iniciado una serie de investigaciones, pero en sentido contrario. No se ha preguntado quiénes organizaron, quiénes instigaron, quiénes financiaron, quiénes fueron los responsables finalmente de este acto. El Ministerio Público, con ojos de pirata, cierra los ojos ante esa realidad y intenta trasladar la responsabilidad a tres ex funcionarios públicos, un presidente, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Interior, personas intachables de reconocida trayectoria y reputación. Yo entiendo que este es un acto más de un ministerio público cautivo, fruto de un grupo de individuos inescrupulosos que a lo largo de este tiempo han traficado con la democracia y con la Constitución. Yo también me sumo a la campaña y digo no a la persecución. Regresamos, amigos, esto es Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. En estos momentos estamos con la grata presencia de don Hugo Guerra Arteaga. Él es abogado, analista político, con el cual vamos a conversar sobre la denuncia constitucional interpuesta contra el presidente Pedro Castillo. Hugo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alberto, Ángel. Qué gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El primer comentario es el siguiente. Después de 2 semanas de haber presentado el documento,
Ahí estamos conjuntamente con Hugo, Sí. está Lourdes Flores, está Tudela. Fernán Altuve, Francisco Tudela, Sí. y el periodista Viñolo. Viñolo, Alejandro Viñolo. César César Alejandro Viñolo. Ya, entonces los 6 hemos presentado y ya estábamos un poco preocupados porque, de acuerdo al reglamento, esto ya debía ser considerado. O sea, tenía que tomar conocimiento la propia comisión, Sí. mejor dicho, la subcomisión de acusaciones constitucionales. Sí. Y creo que hay que saludarnos todos de que efectivamente ayer en la mañana la comisión reunida acordó por 9 votos contra 5, ¿no? Tomar conocimiento e iniciar el trámite de esta denuncia constitucional. Así es. Yo creo que es muy importante lo que ha ocurrido ayer. A ver. Primero porque ya se admitió a trámite. Sí. Hay un criterio de admisibilidad que ya no es, digamos... Es claro, pues. es clave porque ya no es retroactivo, ya no se puede devolver a... ¿Qué cosa es la admisibilidad para que nos entiendan, nos escuchen los amigos? No somos abogados, o sea, sí, ¿cómo vamos a que hablar? reúne todos los requisitos Formales. procesales Ajá. para poder ser, vale la redundancia, procesado. O sea, ¿no? o sea, que ahí no se ve el fondo, sino se ve solamente las sí, formas. Sí, reúne Ajá. una cosa bien interesante. La Constitución dice que la denuncia constitucional la puede presentar los congresistas, los funcionarios de Estado y todo aquel que sienta transgredido o violado su derecho. Ajá. Siempre es muy debatible porque hay personas, hay juristas que dicen que solamente debería presentarlo un congresista o un funcionario de Estado. Sin embargo, lo que se ha demostrado ayer es que tratándose de traición a la patria, El interés nacional. es un interés que nos afecta a los 6 que hemos firmado la denuncia, pero además le interesa a toda la nación, a los 33 millones de peruanos. Entonces esto, lo venía cavilando, marca un precedente procesal importantísimo. Va a abrir las puertas para un conjunto de denuncias que a futuro puedan presentarse. Sí, claro. De alguna manera entonces estamos abriendo trocha. O sea, lo que diríamos jurídicamente, que hay una legitimidad para obrar amplia. Así es. Total. Importante. Y el reconocimiento de esa legitimidad para obrar, reitero, marca un precedente. Ahora, no podía ser de otra manera, porque como lo hemos venido explicando, en realidad esta denuncia no es caput diminutio, es decir, no es una tontera, no es algo accesorio, no es un hecho puntual aislado. Este es un caso de traición dentro de una teoría amplia. ¿A qué teoría amplia me refiero? Por un lado, hay infracciones constitucionales. Varias, hay por lo menos 5. Por lo menos 5. Y del otro lado, hay un delito que ya fue cometido. Algunas personas dicen, oye, pero si el presidente puede haberlo dicho, pero no ha concretado el dar el territorio, en hacer la concesión Eso no lo sabemos, porque pueden estar trabajando a nuestras espaldas, algún sector de Cancillería trabajando ese tema. Vamos a imaginar que no lo estén trabajando. El solo hecho de haberlo dicho en su condición de jefe de Estado incurre, y esto es lo que quería plantear, en la teoría del delito abierto. Es decir, al haber infringido la Constitución en su carácter de presidente, de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y además de ser quien constitucionalmente dirige las relaciones exteriores, basta que asuma un dicho, es un acto unilateral, es un compromiso para que el delito esté configurado. No necesita concretarse la entrega. Y esto es lo que felizmente ayer en la comisión han valorado y han entendido. Acá no cabe que mañana el señor Castillo diga, no, pero es que lo dije en mi condición de persona natural o lo estaba pensando. No, lo dijo siendo jefe de Estado y no hay marcha atrás. Y eso es fundamental. De ahí que todas esas voces no faltan.
voces pesimistas, voces hipercríticas, pero que no entienden el fondo del asunto. Correcto. Entonces, correcto. esa ha sido la victoria mayor el día de ayer. Claro, la admisibilidad de la denuncia. Así es. Sí, claro. ¿Qué es lo que viene ahora, Hugo? ¿Qué viene? Dentro del contexto constitucional. Claro, el proceso todavía es largo. Sí. Sí, debemos decir. O sea, estamos ante un juicio político, no estamos ante Jurídico-político, ¿no? No, pero Jurídico-político. es el famoso impeachment norteamericano del mundo anglosajón, Sí. que tiene aquí bajo la forma de una acusación constitucional cuyo titular es el Congreso de la República. Justo, para contestarte, Alberto, hay un punto de referencia que no debemos olvidar. Cuando decimos que es un juicio jurídico-político, significa que nuestra argumentación se basa en el derecho. Así es. Y ahí está la cita, las referencias a las normas, todo. Y el proceso en sí mismo está regulado por la Constitución y por el reglamento Así del Congreso. En eso es jurídico. Así es. Además, el raciocinio tiene que ser esto no es una cosa caprichosa o no es solamente voluntad política, como sí lo es la vacancia por incapacidad moral. Ahí ese es un criterio es una cosa un poco eminentemente político. Nosotros no, nosotros estamos planteando la juridicidad. Tan es así que a lo largo de todo este proceso, el presidente Castillo puede nombrar un abogado en cualquier momento. Y participa en todo el instante. Y participa en toda instancia, puede hacer las observaciones, los descargos, y nos pueden convocar para hacer sustentaciones tanto legales como probatorias. Así es. Eso Lo político, en este caso, es que el que lleva a cabo la investigación y el proceso no es no es la judicatura, no es el Poder Judicial, sino es el Congreso de la República. Pero lo hace bajo la forma de un juicio, con las garantías del debido proceso que todo juicio tiene. Pero el actor, por ser altos funcionarios, no es el Poder Judicial, sino es el Congreso de la República. Como era de antiguo, ¿no? Claro, y ahí hay un tema bien importante, ¿no? Yo creo que quienes nos están escuchando y viendo deben comprender esto. Nosotros no estamos yendo a un juicio, sin embargo, en el sentido tradicional del término, porque el ciudadano común y corriente y algunos políticos no han logrado entender. Uno piensa de una manera casi instintiva, juicio, juez, fiscal. No. Como bien lo ha explicado Ángel, nosotros estamos yendo al foro y a la jurisdicción competente, que es el Congreso de la República. Así es. Por eso nosotros no nos pueden decir golpistas, no nos pueden decir, no sé, cualquier barbaridad. Vacadores, no nos pueden decir que atentamos contra la estabilidad jurídica. Todo lo estamos haciendo dentro de la Constitución y el foro entonces es el Congreso. Claro. Ahora, ¿qué corresponde? Una vez iniciado el trámite, la subcomisión tiene que designar a un legislador, a uno de los miembros de la subcomisión, para que sea un investigador e informante. Sí. ¿No? Entonces vas a revisar todos los criterios de procedencia, vas a tener la capacidad de convocar a quien considere. Las potestades son muy amplias, no solamente a nosotros, podrá convocar al ex canciller Maurtua, al actual canciller, a gente de inteligencia. Entonces, ya, ¿para qué? Para completar el caso y hacerlo de tal manera sólida que sea remitido luego a la comisión permanente. La comisión permanente tendrá que volver a hacer un análisis, tendrá también competencia para volver a convocar a quienes consideren. Puede aceptar o rechazar el informe de la subcomisión, por supuesto. Así es, claro. Claro. Pero ya habiendo un informe, y sobre todo tratándose de un delito sobre un hecho tan sustantivo como traición a la patria, yo quiero no ser optimista, sino racional. Yo creo que no hay muchos elementos como para que devuelvan un informe, a no ser pues que estuviera totalmente mal hecho, ¿no? Sí, pues, eso ya... Y luego la comisión permanente lo tendría o lo tendrá que
remitir al Pleno. En el Pleno sigue el proceso con fecha especial, fecha que no debe coincidir con una reunión plenaria ordinaria, sino es una fecha extraordinaria. Es una fecha especial, pero además ahí donde la comisión permanente, a través de una subcomisión acusadora, hace de fiscal. Así es. Ante el Pleno del Congreso. Por eso no participa la comisión permanente ya, sino solamente los congresistas del Pleno, que no son parte de la permanente, y finalmente ellos van a resolver. O sea, esto es en los países con dos cámaras. Generalmente la acusación lo lleva a la Cámara Baja, a la Cámara de Representantes. Eso recuerden ustedes, amigos, que lo hicieron con Trump. Los procesos del Capitolio, la Cámara, dominada por los demócratas, acusó a Trump. Y lo acusó ante ¿quién? Ante el Senado. Y el Senado de la República, por pocos votos, le salvó la vida y Trump terminó su mandato. Pero ahora, más o menos ¿cómo concluye esto? Es bien importante. Hecha la acusación ya en el Pleno y sometido a debate, se va a votación. La votación implica mayoría simple. Son 130 congresistas menos 24 de la comisión permanente. ¿Cuánto nos da? 106. Ahí le aplicas la mitad. Bueno, en todo 50 caso, es un procedimiento distinto al de la vacancia. 54 votos sería lo único que se necesita para la vacancia, no 85. Para la vacancia. Perdón, para la sanción. Ahora, ¿en qué consiste la sanción? Si se le encuentra culpable, como esperamos, a Castillo por traidor a la patria, queda inhabilitado automáticamente y se le tiene que separar del ejercicio de la función. Y el caso ya pasa para un proceso, ahí sí, judicial final, porque son las garantías y las prerrogativas para que lo vea la Corte Suprema con la Fiscalía de la Nación. Claro, es a nivel de la Corte Suprema y Fiscalía. Van a ya al presidente de la República. Pero eso para aplicarle las sanciones que nosotros reclamamos del Código Penal y del Código del Fuero Penal Militar Policial. Pero eso ya es un proceso diferente. Sin embargo, nosotros llegaríamos eventualmente, y como esperamos, a una votación de 54 votos y la automática separación, que equivale a una destitución. O sea, el Congreso destituye automáticamente al presidente. Ahora, y lo inhabilita. Ahora, también hay este juicio político tiene dos vertientes, ¿no? En un caso es para poner a un alto funcionario en manos de la justicia. Por eso se llama antejuicio también. Pero el antejuicio no debe confundirse con el juicio político en sí, que lo que hace es acusarlo por infracción a la Constitución. Y si bien el delito de traición traición a la patria puede ser leído como delito, también tiene una connotación violatoria de distintos artículos de la Constitución. Por el artículo 54, que dice que el territorio es inalienable e inviolable. El artículo el 118, que habla que, por ejemplo, el inciso 1, que el presidente debe cumplir la Constitución. El que dice que el presidente es el responsable de la seguridad exterior. El inciso que dice que el presidente de la República tiene que asegurar las relaciones internacionales. Hay el inciso 15, si mal no recuerdo, que dice que tiene que tomar medidas para proteger la intangibilidad del territorio. De todas estas son acciones que afectan el régimen constitucional. Parte de las tareas del presidente que no cumple. Entonces hay la infracción constitucional, incluso separado del tema propiamente delictivo, porque como todos sabemos, no es el Congreso el que califica la determinación de un delito, solamente lo puede hacer la justicia, correcto. Pero la calificación de infracción constitucional, y por eso destituir, como por ejemplo lo hicieron con Vizcarra, e inhabilitarlo, sí es una competencia del Congreso. Ahora, es bien importante pensar en lo siguiente. Creo que este es el momento en el que los partidos políticos deben entender la gravedad de la materia que estamos sustentando.
por ejemplo, a juzgar por la votación del día de ayer, Sí. todos los partidos han entendido, bueno, los partidos democráticos han entendido la importancia de que alguien le impute al presidente haber infringido la Constitución y haber traicionado a la patria, salvo Perú Libre. ¿No? Ahí se ha quedado solito Perú. Se han quedado solitos. No, y Juntos por el Perú. Bueno, Su aliado, su aliado. Perú Su aliado. Democrático también, ¿no? No ha votado Perú Democrático porque no está en la comisión. Pero después APP, Sí. AP, Acción Popular. Acción Popular. Acción Popular también. Sí. Fuerza Popular, Renovación. Renovación y Avanza País. El señor Cabero ha sido realmente fundamental, ha tenido el valor y el coraje, porque nos estaban haciendo la jugarreta, como lo decía Ángel inicialmente, de dejarlo dormir. O sea, de esconderlo, pues. O sea, la criollada es encarpetar. Claro, no ponerlo en el debate. Y ayer que tenían reunión, digamos, agendada y prevista, no había nada en agenda. No había nada. Felizmente, el señor Cabero tuvo... No, hay que agradecer ahí al bloque democrático en primer lugar, porque de ellos va a depender el curso positivo de esta investigación. Me parece fundamental. Hay que agradecerles a Cabero, a Marta Moyano, en fin, a todos ellos que votaron. Bien interesante. ¿Qué nos va a permitir colateralmente, más allá del final que se pueda lograr? Que obviamente tenemos que estar confiados en que va a ser realmente sancionador, pero va a permitir que el tema que hasta ahora está escondido, sombreado, o como se dice castellanamente, asolapado, de los proyectos del RUNASUR, de los proyectos de cesión territorial y todo, salga a la luz, se debata. La opinión pública va finalmente a conocer cuán profundo es lo que nosotros estamos imputando y cuán profundo es el riesgo para la nación. ¿No? Con solo eso, Ese es muy importante. con solo ese debate, con solo ponerlo en evidencia, ya estamos ganando, independientemente de la votación final. Claro, pues uno nunca puede saberla, pero esto que dice Hugo es fundamental. Yo quiero subrayar, mira tú, Castillo no ha tenido una infausta declaración porque tomó algo que no le correspondía y dijo esto del mar para Bolivia. Si así fuera, bueno, pues ya lo tratamos como tal, pero no, ahí hay que tomarlo en serio. Y eso, por eso es que cuando nos reunimos con Hugo decimos, este es un asunto que no es parte de la pachotada, sino es un asunto en serio. ¿Por qué? Porque si tú lees las declaraciones del Foro de Sao Paulo y del grupo, no de ahora, sino de tiempo atrás, tú vas a ver en sucesivos eventos, congresos, informes, en sus gacetas, en sus periódicos, el problema de la Mediterránea de Bolivia y la exigencia para lograr una América unida, la patria grande. el tema de poder salir, que Bolivia pueda tener acceso soberano al mar. Entonces, esto, cuando el Castillo lo dice, es algo que ya lo venía diciendo, lo dijo en Bolivia, en La Paz, lo ha dicho en otras partes, y además es un poco el consenso de toda la gente que ascriba estas ideologías del Foro de Sao Paulo y de Puebla. En consecuencia, creo yo que jalando del hilo de la declaración de Castillo, ¿no? Vamos a poder presentarle al pueblo peruano, este es importante el Congreso, un universo del cual estoy seguro que muchos se van a sorprender. Un aspecto importantísimo es si en el bloque democrático realmente hay la voluntad de que todo esto salga a la luz. Una gran contribución a esta causa sería que en lo más breve posible uno o varios congresistas hagan suya la denuncia. Con eso se blinda, con eso se fortalece, y aunque no termina siendo 100% obligatorio su procesamiento, pero por lo menos lo fortalecería enormemente. Ya tenemos el compromiso, por discreción no debemos decirlo, pero de algunos congresistas que quieren hacer suya la denuncia. Eso es importantísimo. Ahora, nos han preguntado si pueden acumular otras denuncias constitucionales. Sí,
en la medida en que coincidan con el fondo de la materia. Pero si hay una denuncia por, no sé, corrupción en la casa de Zarratea... Que no desvirtúe el espíritu de la demanda. No, es la regla de la acumulación, pues tiene que tener identidad de materia. Identidad de materia. Y la misma identidad de propósito. También, ¿cierto? Entonces yo creo que estas cosas son buenas de ser dilucidadas, porque el público está un poco sorprendido. Sí, sabe mucho del tema. No sabe cómo es el camino. No es fácil. Pero es bueno explicar, porque aquí se hace docencia política. Correcto. Este programa está haciendo docencia política. Sí. Y quiero decir además, este es un asunto que tiene que ver además con el otro gran tema que preocupa a los peruanos, el cambio de la Constitución. ¿Para qué quieren cambiar la Constitución estos caballeros? Han dicho que por el modelo económico, los contratos ley. Bueno, es verdad. Pero además también porque ellos quieren reconfigurar el mapa latinoamericano, quieren crear una nueva geopolítica, ¿no? Donde los estados que nacieron de la independencia dejaríamos de ser estados nacionales como hasta ahora, o sea, donde somos peruanos, ¿no? Por estados plurinacionales. Ya en Bolivia el estado boliviano se llama estado plurinacional, y como decía Sánchez Bernaís, un exfuncionario, exministro, la nación boliviana se hace añicos, porque ahora hay nacionalidades que juegan entre sí. Y además, y es lo que está pasando en Chile. En Chile también la Convención Constituyente ha aprobado un artículo en el mismo sentido. O sea, esta es la orientación internacional del neocomunismo, que quiere en América Latina fragmentar las identidades, las fronteras nacionales, y es por eso la importancia de investigar lo dicho por Castillo. Ahora, hacen otra pregunta con frecuencia. ¿Esto obstaculiza, fortalece el proceso de vacancia que pudiera presentarse? La respuesta ahí es un poquito más complicada, ¿no? Desde el punto de vista del proceso en sí mismo, este proceso corre por su cuenta propia. Tiene sus instancias, tiene su metodología, porque apunta a garantizar además el debido proceso desde el punto de vista jurídico. La vacancia, por el contrario, es un hecho eminentemente político, que depende de la voluntad. Es un acto inmoral, pues. Así es, valga la redundancia. Es inmoral, pues, inmoralidad. Si se pretende vacancia por incapacidad moral, es ya ético, es moral. Es otro criterio. Es otro criterio. ¿Podrá ser invocada la razón de traición a la patria en una eventual causa de vacancia presidencial? Podrá ser invocada. ¿Podrá ser invocado el proceso? Sí, pero no lo afecta. ¿No? Ahora, ¿qué pasa si ya se sancionó nuestra denuncia y ya se declaró que hay comisión a la patria, pero en el camino de repente coinciden en plazos y se produce la vacancia? Bueno, eso es particularmente interesante, porque tendrían que vacarlo, porque esa es la sanción en sí misma, pero si ya se demostró la traición a la patria, igual corre el proceso por ante la Corte Suprema y la Fiscalía de la Nación, con lo cual tendría una doble sanción. Nada de vacado, sancionado o bueno, procesado. Porque son cosas distintas de naturaleza. La vacancia es por una causa de incapacidad moral permanente que se constituye con un hecho que afecta pues la majestad del cargo, o sea, hace indigno al sujeto que está en la presidencia de ser presidente de la República. Puede ser un delito, puede no serlo, ¿no? Sale borracho, comete actos, no es delito, pero es un acto que malogra hace peligrar. Entre otras, una última pregunta que nos han hecho. Bueno, ¿cómo nos pueden apoyar para que esta denuncia constitucional prospere? Definitivamente ya está visto pues lo que decimos, que la hagan suya los congresistas y que la votación congresal se dé. Fuera del Congreso, lo que necesitamos como país, porque finalmente quienes somos los denunciantes y los firmantes, somos solamente 6 personas naturales que no somos políticos a tiempo completo, no buscamos elección ni cargo público. O sea, pero entonces, el nivel de la prensa
es que entiendan el proceso y entiendan que la crisis nacional en el Perú no puede ser vista fuera del contexto internacional, geopolítico, geoestratégico y sin considerar temas como los de RUNASUR que hemos mencionado, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, claro, y todos los intereses económicos y de seguridad que están en torno. Entonces creo que los medios de comunicación tienen una oportunidad maravillosa, no de apoyarnos a nosotros como personas, sino la causa que estamos defendiendo, que es la identidad y la soberanía nacional. Ahora, a nivel del público, no es ninguna infidencia, porque en las redes ya se anuncia, va a haber varias movilizaciones muy importantes en los próximos días. En contra de Castillo, claro, en contra del comunismo, pero creo que esta bandera puntual de traición a la patria debe ser probablemente la bandera principal por la cual la protesta popular se fortalezca. Qué bueno. Porque al tratarse de un proceso jurídico, pero también político, la presión del ciudadano común es fundamental. Muy importante, claro. Así que es. Sí, ¿no? Sí, Muchas gracias, Hugo, por habernos... Nos ganó el tiempo. Por haber ampliado esta denuncia que esperemos llegue a muy buen puerto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No? Amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto ha sido Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Con Ángel Delgado nos despedimos. Un gran abrazo para ustedes. Muy buenas noches.